Bueno, esta clase sobre el proceso de la publicación de los resultados generalmente es la conclusión de un trabajo o una labor que hay que hacer. Hay múltiples formatos de presentación de resultados. Puede ser una presentación, un congreso, un artículo científico, un informe, una reunión de trabajo, etcétera. Un libro, por ejemplo. Entonces vamos a ver múltiples aspectos de la presentación de resultados en geología a lo largo de esta presentación. Como les comenté, hay múltiples formatos de presentación de resultados. Presentaciones, por ejemplo, hay instituciones donde semanalmente se hace una presentación de avance, donde usted presenta, digamos, a su jefe o a sus compañeros de trabajo un avance de un proyecto geológico, por ejemplo. También ese tipo de presentaciones puede darse mucho en la academia para la difusión de resultados, por ejemplo, la presentación de una investigación científica ante un auditorio o un público, por ejemplo, o ahora recientemente se hace más virtual ese tipo de presentación. Em, También ustedes van a encontrar que en algunas instituciones el resultado va a ser la actualización de una base de datos. Por ejemplo, no sé, la Dirección de Geología y Minas tiene bases de datos sobre levantamiento de afloramientos. Entonces el resultado que ustedes presentan es la actualización de esa base de datos posterior a una gira de campo. Informes. En algunas instituciones se piden informes parciales, semanales a veces por gira. Entonces, donde ustedes tienen que preparar un informe, un reporte y generar o presentar ese informe posterior a la adquisición de sus datos o el procesamiento. También, por ejemplo, cuando ustedes trabajan de manera independiente, muchos de los resultados geológicos que presentan son informes de algún tema o investigación en específico. Modelos geológicos, en algunos casos, por ejemplo, se contratan geólogos para un modelado geológico y el resultado es el modelo en el formato adecuado. Digamos, ya sea el montar todas las perforaciones en un modelo 3D, el realizar algunos cálculos con un software o algo por el estilo. Oficios, en el caso de la Dirección de Geología y Minas, por ejemplo, en control minero, ellos cada vez que generan una o realizan una gira deben generar un oficio, por ejemplo. También tenemos mapas. En algunos casos, si usted está trabajando en cartografía geológica, su resultado va a ser un mapa geológico, que va también de la mano con un modelo geológico. Ya en casos como más académicos, generalmente un resultado se puede medir en presentación de artículos científicos. Si ustedes ingresan en una carrera académica, por ejemplo, eso va a ser como muy común. ¿Cuántos artículos publica? ¿Qué factor de impacto tienen esos? Etcétera. Y finalmente también otra presentación de resultados son libros también, que va muy relacionado con artículos científicos. Bueno, también hay múltiples presentaciones dependiendo del proyecto. Acá nada más cito las más comunes, pero también podría tener como resultado una página web o algún video o no sé, algo que no esté contemplado acá, que les toque en el ámbito profesional. Los resultados de una investigación geocientífica pueden tener diferentes tipos de publicación dependiendo del área donde se esté. Generalmente acá en la universidad se ve mucho lo que es la publicación de tipo académica o ustedes van a estar mucho más familiarizados con eso, la revisión de artículos o paper. Una manera de presentar resultados es el tipo de presentación o inclusive algunos de ustedes seguro ya han presentado en congresos geológicos mediante póster. Pero
Si estamos hablando del área industrial, a veces los resultados tienen otra connotación. Por ejemplo, un aumento en el rendimiento. Por ejemplo, si usted trabaja en minería eh, o en algún procesamiento de metal, un aumento en el rendimiento podría ser algo que se busca con su trabajo geocientífico. También, bueno, la preparación de documentos, informes, ¿verdad? También es algo bastante común. O inclusive el cumplimiento de un trámite legal. Por ejemplo, ustedes pueden preparar documentación para obtener un fin legal, que es un permiso, no sé, de una explotación de una cantera, o por ejemplo un permiso de perforación. Cuando generan un informe, también tienen que tomar en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, a quién va dirigido. Es importante saber si la persona a la que va dirigida tiene un amplio conocimiento en el tema, conocimiento del tipo técnico o no. Eso para escoger el vocabulario más adecuado. ¿Qué tipo de contenido se expone en el informe? ¿Verdad? Eso es súper importante tenerlo claro desde el inicio. También la intención del trabajo. Por ejemplo, eso va también un poco de la mano con los objetivos iniciales del trabajo y las conclusiones también. Si se está logrando esa intención o ese objetivo o no. ¿Qué es lo que se pretende dar a conocer? También, por ejemplo, si ustedes tienen que dar a conocer si una roca o un sitio, por ejemplo, es factible para explotación y aprovechamiento hídrico de un acuífero, por ejemplo, eh, no necesariamente ese informe debe llevar un contenido geoquímico de la roca alto, sino ahí usted se enfocaría más bien en las propiedades de permeabilidad primaria, secundaria y calidad del agua, por ejemplo. ¿Y cómo lo va a dar a conocer el informe? También eso es súper importante. Si es un documento escrito, lo que van a generar, un informe, si ocupa que lo den a conocer a través de una institución o una página web, dependiendo de cómo se vaya a dar a conocer y también si lleva de la mano la presentación de los resultados, así es la cantidad de información que ustedes van a incluir en la documentación técnica. Es importante muchas veces nosotros que trabajamos con mapas eh, clarificar esa parte. Si voy a hacer un mapa a una escala muy detallada, pero lo voy a dar a conocer mediante un informe, tamaño o formato carta o un informe impreso, tenemos que valorar la calidad del mapa para que se vea a esa escala. Inclusive también ver si es necesario indicar que existen anexos al informe en el cuerpo, digamos, en el documento escrito. La publicación académica es quizás la publicación o el tipo de publicación con el que el estudiante y el profesor universitario generalmente está más familiarizado. El producto de una investigación científica es la generación de nuevo conocimiento y ese nuevo conocimiento debe ser compartido mediante una publicación. Entonces, generalmente nosotros revisamos literatura científica, que son artículos científicos previamente publicados en revistas científicas o también utilizamos libros o capítulos de libros generalmente. Acá está la página web de CIPDI que lo pueden utilizar para consultar información. Les recomiendo entrar por info más fácil y ahí buscan la información y usan su clave institucional. Es un muy buen repositorio. Bueno, también existen otras páginas web donde se puede tener acceso a muchos artículos que también, digamos, son de mucha utilidad. Bueno, y en publicaciones científicas generalmente tenemos lo que son revistas y libros. En revistas podemos hablar de artículos científicos, notas técnicas, comunicaciones breves
Y libros, generalmente vamos a tener un libro o un capítulo de un libro, depende de cómo este sea editado. Acá les dejo un extracto de la Revista Geológica de América Central, que es la revista, digamos, de geociencias más reconocida en la región centroamericana, y sobre el tipo de trabajos que se publican en la revista. Bueno, y también es interesante que nos preguntemos qué no es una publicación científica. Por ejemplo, todos los artículos que son escritos por periodistas o divulgativos no necesariamente son publicaciones científicas, aunque sí pueden tener contenido científico. También la información puesta en blogs, por ejemplo, páginas web, folletos, algunas bases de datos inclusive. ¿Por qué? Porque el proceso de publicación científica es escrita por un científico y lleva ese proceso de revisión en pares, es decir, que otro científico experto en el tema revisa el documento y es publicado por una revista indexada en el tema. En cambio, algunos artículos, por ejemplo National Geographic, que podría ser un poco confuso de acuerdo al tema que se toca, no necesariamente es escrito por un científico y es revisado por un consejo editorial, no necesariamente por científicos. Como les comenté anteriormente, en el proceso de publicación científica se utiliza esta revisión por pares. Entonces, usted va a generar conocimiento científico en un tema específico. Entonces, primero genera su documento, que es su artículo, ¿verdad? Ya sea independiente o con los coautores que vaya a trabajar. Y una vez que tiene listo su documento, debe elegir a la revista a la que enviará la publicación científica. Una vez elegida la revista, tal vez usted lo que deberá hacer como siguiente paso es adaptar el formato del documento de acuerdo a las reglas editoriales utilizadas por la revista. Una vez que usted lo adapta y lo tiene listo, se envía para una prerevisión. Entonces, esa prerevisión se le es enviada a revisores, en algunos casos se conocen, en algunos otros casos son anónimos, expertos en el tema. Generalmente cuando hablamos de revistas indexadas se busca expertos a nivel mundial en la materia. Entonces es un proceso colaborativo. Los investigadores que revisan artículos generalmente no reciben ninguna remuneración económica por eso. Envían los comentarios del artículo a los autores y envían una nota a la revista si aceptan o no el artículo, dependiendo del contenido que se tenga. Si es un aporte científico o no necesariamente es un aporte científico digno de ser publicado, por así decirlo. Entonces, una vez que, digamos, en caso de que sí sea sujeto de publicación, generalmente se envían comentarios, tal vez una literatura que hacía falta revisar o incluir o argumentos para la discusión. El equipo científico que está generando el documento realiza los cambios y lo vuelve a enviar a la revista. Una vez que ya la revista lo acepta, y va a ser publicado de acuerdo a los términos de la revista. Algunas revistas digitales lo pueden publicar una vez revisado o generada la revisión por pares, o algunas generan publicaciones de manera semestral o anual y saldría en el próximo volumen, dependiendo ya de cada revista. Ok, y cuando tenemos un artículo, generalmente podemos hablar de la anatomía o las partes que lleva ese artículo científico. Hablamos de un título,
Tenemos los autores. Generalmente el primer autor, no siempre, es el que trabaja más o digamos que es el experto en el tema o el que más trabajo desempeñó. En algunos casos o en algunos artículos hay dos primeros autores o tres primeros autores. Cada autor, ven que lleva un número al lado, esa es la afiliación. La afiliación es la unidad académica o la institución, también puede ser privada, a la que éste se encuentra afiliado. Después tenemos una parte que corresponde a un resumen del artículo. Eso es muy importante, que tenga el contenido esencial del artículo, que esté bien escrito, porque generalmente cuando alguien está investigando sobre un tema en particular es lo primero que lee. Entonces ahí se daría cuenta si el tema es de interés para la investigación que está realizando o no. Después también algunos artículos llevan palabras claves, no todos, dependiendo digamos del formato de la revista. Una introducción que generalmente es como unos antecedentes del tema que existe y generalmente lleva su hipótesis de trabajo también, o de la hipótesis en la que se basa ese nuevo aporte científico. La metodología es súper importante, los resultados, y generalmente son resultados concretos, y a partir de esos resultados uno genera una discusión con información previamente publicada y conclusiones. Todos los artículos científicos deberían llevar referencias bibliográficas, ¿verdad? Y en algunos casos como este, hay información suplementaria del artículo que no es publicado en la revista necesariamente o en el documento PDF generado, pero sí queda en un repositorio. Muchas veces en la industria o en un ámbito un poco diferente al académico, no se trabaja en términos de publicaciones científicas, sino más bien informes, presentaciones, son quizás los más comunes. Entonces, los informes o documentos generalmente llevan siempre una revisión. ¿Quién va a realizar esa revisión? Si ustedes están en un departamento, generalmente colegas, expertos en el tema, del mismo departamento. O si el informe es presentado en institución pública, en muchas ocasiones en la institución pública o en la institución en la que se tramite el informe para el cual se hizo, se lleva a cabo un proceso de revisión y comentarios respecto al informe. Generalmente aprobación o desaprobación, o algunos, digamos, notas adicionales o comentarios para solventar o subsanar algunos aspectos del informe. Vuelven a ustedes el informe con estos comentarios, subsanan y generalmente ya queda aprobado. Cuando se trabaja para algunas empresas, por ejemplo, contra aprobación del informe, generalmente hay un cobro asociado. Entonces también ese proceso de revisión es muy importante para el pago del respectivo proyecto. Algo de suma importancia cuando trabajan en la industria es conocer los términos de referencia de la investigación que están realizando. Bueno, acá les dejo un ejemplo de Senara, que es una publicación de términos de referencia del año 2017 para estudios hidrogeológicos, ¿verdad? Pero cada institución va a tener diferentes términos de referencia dependiendo de la institución revisora. Por ejemplo, si van a hacer un trámite ambiental ante la SETENA, va a tener otros términos de referencia que deben conocer y consultar. O por ejemplo, si ustedes van a hacer un trabajo para una empresa privada,
que la revisión de la empresa privada es a lo interno de la empresa. Por ejemplo, van a hacer un estudio de valoración de reservas para Cemex. Entonces es muy importante que establezcan en el contrato los términos de referencia y los alcances de la investigación que van a realizar, si es que llegan a hacer el contrato, y si no, que lo conozcan muy bien para saber exactamente los puntos a los que les tienen que dar más énfasis en su informe, cuáles son los alcances, súper importante, y qué es lo que se espera, digamos, concluir a raíz de ese documento que ustedes estarían generando. Si ustedes ejercen la geología en Costa Rica, es importante que conozcan que a nivel de Costa Rica, la profesión está regulada por el Colegio de Geólogos de Costa Rica. Entonces, posiblemente, si van a hacer informes para la industria a nivel privado o para una institución estatal, deben colegiarse al Colegio de Geólogos, que eso lo verán una vez que ya sean profesionales. Hay un curso introductorio, acá les dejo la página web del colegio para que busquen más información, pero acá hay un tarifario vigente del Colegio de Geólogos que los invito a revisar. ¿Por qué? Porque acá hay, digamos, un precio que deben conocer que para cada una de las diferentes actividades que se desempeña un geólogo. Entonces, de cierta manera, nos da una guía de los diferentes estudios profesionales que ustedes podrían realizar. Los informes escritos, digamos, en la industria van a tener un formato muy variado, como va a depender en función del objetivo de la investigación o del documento que se está realizando. Este es un formato general donde a veces ustedes podrían presentar un resumen. En muchos casos el resumen es muy importante. Inclusive el título y el resumen del trabajo es casi que lo más importante, porque generalmente es lo que van a ver los tomadores de decisiones. Entonces, tiene que sintetizar todas las partes que consideren más relevantes sin hablar mucho de más, ¿verdad? Del trabajo, y que sean bien concisos. Generalmente se incluye también una parte introductoria donde se ubica el área, el tipo de trabajo que se va a realizar, a veces los objetivos podrían ir incluidos en esa parte, una sustentación teórica del trabajo, la parte metodológica, es muy importante cómo se realizó la investigación, resultados y discusión, conclusiones, alcances, también deberían ir incluidos acá, o en la parte metodológica quedan, digamos, plasmados los alcances de la investigación en función de la metodología que utilizaron. Recomendaciones es súper importante, o soluciones, ustedes están contratados para solucionar o recomendar algo. Las referencias bibliográficas que utilizan, recuerden que ustedes son científicos y deben mantener la rigurosidad científica del caso. Y los anexos y apéndices, en caso de que lleve el informe anexos como mapas, figuras, una base de datos, un registro fotográfico, por ejemplo, etcétera, lo pueden incluir ahí. En las siguientes diapositivas se van a presentar algunos conceptos teóricos sobre, digamos, los aspectos más importantes que debe llevar cada una de las partes de un informe, ¿verdad? Entonces ahí lo pueden revisar en términos de la parte del resumen, la introducción, la parte metodológica, resultados, discusión de los resultados y las conclusiones.